Buenas, hoy en Libros que dejan huella tenemos a Jorge Bucay con 20 pasos hacia adelante. Jorge Bucay, nacido en Buenos Aires en 1949, cursó estudios de medicina, se especializó en enfermedades mentales para posteriormente iniciar su andadura profesional como psiquiatra en el equipo de interconsulta del servicio psicopatología del Hospital Pirovano en la capital de Argentina. Además de participar en congresos, foros y seminarios en Latinoamérica, Estados Unidos, España e Italia, es miembro de la Asociación Americana de Terapia Gestáltica. Jorge Bucay se ha centrado especialmente en las consultas de adultos, parejas y grupos, además de coordinar grupos terapéuticos y docentes en España y en México. Entre sus numerosas obras, cabe destacar Cartas para Claudia en 1986, de la que en 2005 se publicó una versión revisada por el autor, Cuentos para Pensar 1997, Déjame que te cuente 1999, Amarse con los ojos abiertos 2000. Este libro que nos trae Jorge Bucay es un libro que nos dice los pasos y cómo afrontarlos a través de historias vividas o contadas por amigos. Como eje central del libro encontramos autonomía personal. Aquí vamos a aprender a pensar por uno mismo, dejar de vivir para complacer a otros, asumir responsabilidades sobre las propias decisiones. En la parte 2 vamos a encontrar la autoaceptación y la autenticidad, que es reconocer nuestras luces y sombras, aceptar lo que somos sin máscaras, entender que crecer no significa cambiar de esencia, sino ser más fieles a nosotros mismos. En la tercera parte de estos ejes central del libro encontramos el desapego emocional, soltar relaciones, creencias o hábitos que nos detienen, aceptar que todo cambia, que nada es permanente, entender que el amor como libertad, no como posesión. En el cuarto eje, resiliencia y aprendizaje del dolor. Bucay enseña que los golpes de la vida pueden ser maestros. Cada crisis es una oportunidad para reconstruirse y avanzar. Como quinto eje central está el poder de la elección. Todo lo que vivimos es fruto en gran parte de nuestras elecciones. Ser consciente del propio poder para decidir cómo reaccionamos ante lo que sucede. Sexto, buscar el sentido de la vida. La felicidad no está en alcanzar metas externas, sino en dar sentido a lo que hacemos y a quienes somos. Como último eje central presentado en este resumen, dice el amor como camino. No el amor romántico idealizado, sino el amor como acto de respeto, compromiso y libertad hacia uno mismo y los demás. Además de estos pasos que nos va mostrando el libro a través de estos 20 que nos invita a seguir adelante, este libro nos trae en cada paso unas historias de reflexión. Vamos a contarles algunas para que se hagan una idea. Está la de un señor que viaja en un metro. Te las cuento de manera resumida para que lo tengan pendiente. El señor viajaba solo, se sentó en una silla y enfrente tenía un espejo. Pero él no sabía que tenía un espejo. Era el reflejo mismo del vidrio que era su cara. Cuando se dio cuenta, él empezó a mirar, dijo, uy, me está mirando la persona. Lo sonreiré para saludarlo. Oh, pensó en su mente, me está respondiendo el saludo. ¿Quién será esa persona tan agradable? Tenía él en su mente. Al bajarse, decidió despedirse, levantó la mano, dijo,
uy, ¿quién será esa persona que también se despidió? No es común que en un metro a uno lo estén saludando las personas. Bajándose del metro, se quedó pensando, ¿quién será esa persona tan amable, tan cordial y tan saludable? Lo que nos enseña esta historia es que nosotros a veces no hacemos las cosas pensando que el otro las va a hacer y desconocemos que nosotros mismos somos el reflejo de esa persona que somos. Él recibió en ese reflejo el saludo, la sonrisa y el carisma que él tenía dentro y lo exploró y lo explotó y se dio cuenta de que había otra persona que lo podía hacer, pero él era mismo. El tema del hijo con el tablero de parchís. Un niño de aproximadamente 10 años quería jugar con su padre y le llevó un juego de parchís, un juego de ajedrez, un juego de dados, un juego de parqués. De acuerdo a la zona que nos estén viendo, pues lo relacionan con el juego de parchís. Y el papá le dijo, estoy muy ocupado, no te puedo atender ahora. Papá, tú pues me prometiste que íbamos a jugar, pero él no podía porque estaba demasiado ocupado. El niño volvió, se le acercó. Papá, quiero jugar parchís contigo, permítame. Papá rápidamente pensó y cortó una fotografía que tenía de un mapa del mundo. Y pensó, si le doy este juego al niño, se demorará 1 o 2 horas y podré terminar el trabajo y no tendré inconveniente. Y sí, llamó al niño y le dijo, ven papi, arma este rompecabezas y cuando hayas terminado, jugamos al parchís. Pasaron 1 minuto, cuando mucho, cuando el niño llegó. Papá, ya armé el rompecabezas. Sí, las capitales del mundo y todos los países. Pero ¿cómo es posible? Si no conocías los países, ¿cómo es posible que lo hayas armado tan rápido? Oh sorpresa, el niño le dijo, por detrás del mapa del mundo había una fotografía. Yo lo que hice fue armar la cara de la fotografía y obtuve el resultado del mapa del mundo que le había dejado. Entonces, como enseñanza nos dice a nosotros, esta historia es que los niños a veces tienen una solución más rápida y mejor que de pronto la que nosotros le colocamos como adulto. Hay una tercera, hay muchas historias, cada paso trae una historia. Voy a resumir unas pocas para que las tengamos pendientes. Esta historia es muy interesante, del cliente que va a la barbería. Este era un señor que estaba acostumbrado a ir a una barbería, a arreglarse la barba, a cortarse el cabello, pero el barbero, el peluquero era conocido porque era de mal genio. Siempre tenía una palabra en contra de alguna situación, era muy negativista. Precisamente el hombre llegó como cliente a la barbería del señor. Cuando se sentó, lo acomodó, lo arregló todo, le dijo, ¿qué piensas hacer para las próximas vacaciones? Dijo, tengo pensado ir a Europa. ¿Europa? ¿Pero por qué vas a ir a Europa?, le dijo el peluquero. Europa es un país lleno de gente muy malintencionada, de mal humor. Si vas a Bélgica vas a encontrar a los belgas que no te van a prestar atención. Si vas a ir a Italia te vas a dar cuenta que allá solamente todo gira en torno al Papa y no le prestan atención a los turistas y no permiten que se toque nada. Si vas a ir a Suiza, los suizos son bastante descorteses, no te van a querer saludar. Si vas a ir a Francia, a la Torre Eiffel y esos lugares, cuidado con una foto porque te van a dañar. El peluquero, todo lo que el cliente le decía que iba a recorrer Francia y otros países, siempre le encontraba un pero. ¿Listo? Pero se despidió, le cortó el cabello y se fue. Pasado 2 meses, aproximadamente, regresó el cliente a la peluquería. Dijo, uy, ¿qué haces por acá? ¿Cómo te fue por el viaje a Europa? Dijo, te cuento que tenías razón, le dijo al peluquero. Los belgas no son nada amables. Los suizos, para nada, eso no lo querían ni saludar a uno.
Los franceses, todo en torno a su Torre Eiffel, y no, eso no nos dejaban tomar fotos como tú decías también. Pero me pasó algo curioso en Italia. En Italia sí que te pasó. Sí, como decías, en la plaza de San Pedro mucha gente por ver al Padre. Y así también, como me decías, solo al Papa se podía ver de lejos un puntico blanco. Pero oh sorpresa ese día. El peluquero estallado, le dijo, ¿por qué sorpresa? Pues yo estaba mirando así con un grupo de personas, de los turistas que íbamos, cuando sentí la mirada del Papa que nos veía a nosotros. De un momento a otro bajó con sus cardenales y empezó a acercarse. El peluquero le dijo, no me digas que estuvo en el grupo que estabas tú. Dijo, sí, se acercó. Y yo dije, ¿y esto qué pasó? Se acercó el Papa, que no estaba acostumbrado a hacer eso, al grupo de los turistas que estábamos ahí estaba yo. Y se quedó mirándome fijamente. Cuando se acercó y me vio muy de cerca. Y me dijo, ¿qué peluquero tan malo tienes? Te cortó bastante mal el cabello. Entonces, esta historia que nos deja el Jorge Bucay nos dice que hasta las malas situaciones nos toca hacerle buena cara. Entonces aquí el cliente se fue satisfecho porque alcanzó a comentarle al barbero que todo lo que hacía era de forma negativa. Había otra historia muy importante para tenerla en cuenta y con esa finalizo, pero no olviden, deben leer el libro para que estas historias queden impregnadas en ustedes de la mejor manera. La embarazada y el jinete. Iba una señora en el metro y corriendo tomó el metro una persona y subió acelerada con un sobre en la mano. Y la mujer se miró, lo quedó mirando así como extrañado. ¿Y eso? ¿Qué te sucedió? ¿Por qué vienes así tan agitado? Dijo, no, es que llevaba 4 años apostándole a una carrera de caballos. A mí me gustan los caballos, tengo unos caballos y hasta hoy logro ganar un premio grande. Pero le dijo en voz baja a la mujer, hubo una manera de que yo pudiera ganar. Cambié de jinete. Y la mujer embarazada llegó y le dijo, yo también tenía 4 años sin poderme quedar embarazada. Y también hice lo mismo. Es una historia que nos dice a nosotros que los cambios en algún momento pueden mejorar los resultados esperados. A la mujer embarazada conoció a su amor que necesitaba para quedarse embarazada, y al hombre de los caballos cambió el jinete y pudo ganar la carrera esperada. Entonces, amigos, libros que dejan huella, no olviden Jorge Bucay, libro recomendado, 20 pasos hacia adelante. Cada uno de ellos nos trae una historia que contar y una verdadera reflexión para que nosotros lo hagamos de la mejor manera, paso por paso, y miremos en cuál nos tenemos que detener más. Libros que dejan huella para ustedes.